Hola, hoy nos encontramos para trabajar un tema más dentro de la asignatura de lenguaje. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el predicado con cuarto año de secundaria. Pero antes de pasar a estudiar lo que es el predicado, vamos a recordar un poco acerca del tema que no aparecía en tu libro y que te dije pues que era fundamental para poder de esa manera entrar y así conocer un poco más de este tema, ¿verdad? En la clase anterior, cuando hablamos acerca del sujeto, que es un elemento importante y que forma parte de las oraciones bimembres, pues empezamos a estudiar primero lo que eran sus clases. Y ahí pudimos descubrir, no descubrir, sino recordar que existen varias clases de sujeto, como por ejemplo el sujeto tácito, el sujeto expreso, el sujeto simple, el compuesto, el agente, que es llamado también el sujeto activo, el paciente, que también es llamado el sujeto pasivo, el complejo y el incomplejo. Y en cada una de ellas o de ellos pudimos observar cuál o cómo son estos tipos de sujeto, estas clases de sujeto, ¿verdad? Para luego pasar a lo que era su estructura. Y dentro de esa estructura pudimos recordar lo que ya durante, voy a ponerlo así, 5 más 3 años de primaria, vamos a ponerlo así, desde que tenemos su razón, 8 años llevando o estudiando lo que era pues el sujeto en sí, sobre su estructura. Y dentro de su estructura, ¿qué pudimos observar? Que podemos encontrar el núcleo, los modificadores directos o indirectos y la aposición. Y que la aposición puede ser explicativa o especificativa, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo reconocíamos nosotros dentro de una oración al sujeto? Haciendo la pregunta ¿quién, quiénes o qué más el verbo principal? Y como nosotros descubríamos o podemos descubrir o reconocer el núcleo del sujeto dentro del mismo sujeto, sabiendo de que pues la parte más importante del sujeto o la palabra más importante del sujeto es su núcleo y que su núcleo puede ser un sustantivo, ¿no? O un verbo infinitivo. Muy bien. Y que pues los modificadores son aquellos, especialmente el modificador directo, es aquel que va junto al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace y que puede ser el artículo o un adjetivo calificativo. O también pueden ser los determinantes posesivos, numerales, que más demostrativos, ¿verdad? Etc. Y el modificador indirecto, ellos sí, para estar unidos al núcleo del sujeto necesitan el enlace, como pueden ser las preposiciones, ¿no? O los adverbios comparativos, ¿verdad? Correcto. Luego hablamos acerca de la posición, y cuando estudiamos la posición decimos pues que es un sustantivo o una frase que de una u otra manera refuerza lo que se habla del núcleo o del sujeto en este sentido, ¿no? Del núcleo vamos a ponerlo así porque en sí la posición forma parte del sujeto, ¿no? Del núcleo del sujeto. Correcto. Y que existen dos tipos. La posición explicativa, que es aquella que de una u otra forma la reconocemos porque va entre comas, y la especificativa, que es la que no lleva comas pero que sobrecae o mayormente es un nombre propio, ¿verdad? Correcto, muy bien. Hasta ahí entonces hemos recordado todo lo que es el sujeto, sus clases y también su estructura. Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el predicado. Ya sabemos, o cuando nosotros estudiamos sobre el sujeto, pudimos recordar que es todo lo que se dice de él en la oración. En este caso, si nosotros quisiéramos preguntarnos qué es el predicado, fácilmente podemos responder que es todo lo que se dice del sujeto, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que nos muestra en la pantalla el día de hoy. Observemos las siguientes oraciones y reconozcamos al predicado. Muy bien. Dice, a ver, antes de seguir, vamos leyendo esta oración. Recordamos, ¿cómo hacíamos para nosotros descubrir al sujeto dentro de la oración? Eran las preguntas ¿quién, quiénes o qué? Más el verbo principal, ¿verdad? En este caso, el predicado es llamado también sintagma verbal, ¿verdad? Correcto, dice. Ahora sí, observemos las siguientes oraciones y reconozcamos al predicado. 1. Elmer y Roberto ganaron el premio mayor. Muy bien, a ver. La pregunta dice, ¿quiénes ganaron el premio mayor?
La respuesta es Elmer y Roberto. En este caso, esto es el sujeto. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros llegar a reconocer o a descubrir? Al predicado. Seguimos. ¿Qué se dice de Elmer y Roberto? Entonces esta es la pregunta que le hacemos al sujeto para poder descubrir o en este caso marcar al predicado. Y la respuesta es: ganaron el premio mayor, el predicado. Quiere decir entonces que todo lo que se dice del sujeto es automáticamente predicado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, veamos con otro ejemplo. A ver, dice: mañana Gisela vendrá a visitarme. La pregunta es: ¿quién vendrá a visitarme mañana? Y la respuesta es Gisela. Este es el sujeto. Ahora, ¿qué se dice de Gisela? Sería la pregunta. Y la respuesta es: vendrá a visitarme mañana. Eso es el predicado. Es decir, todo lo que se dice del sujeto automáticamente pasa a ser predicado. Siguiente oración. Vamos a verlo nuevamente. Dice: con paciencia la gente esperaba el ómnibus. La pregunta es: ¿quién esperaba el ómnibus con paciencia? La gente. Eso es el sujeto. La pregunta es: ¿qué se dice de la gente? Esperaba el ómnibus con paciencia. Todo lo que se dice del sujeto es el predicado. Entonces, ya sabemos. A ver, vamos a ver. Seguimos mirando pantalla. ¿Qué es el predicado? Aquí te lo defino a través del mapa conceptual. Se dice que es todo lo que se dice del sujeto. También podemos decir de una otra manera, como aparece aquí en tu libro, que es la parte de la oración que expresa la acción que realiza ¿quién? El sujeto. ¿Qué más? O los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. Es decir, todo lo que se dice del sujeto es automáticamente predicado. Muy bien. Seguimos. Recuerda, una vez identificado al sujeto, lo que ya te decía, el resto de la oración pasa a ser predicado. Eso no lo dudes. ¿Sí? Por favor. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer bien la oración para formular la pregunta correcta. ¿Sí? Y de esa manera, pues una vez ya descubriendo al sujeto, todo lo que resta es predicado. ¿Sí? No te olvides, por favor. Seguimos. Veamos ahora los siguientes ejemplos. A ver, miren. Dice: ellos no permitirán un engaño. Las dos casas grandes fueron vendidas ayer. 3. Pueden entrar sin pagar los niños y adultos. 4. El árbitro fue pifiado por el público. A ver, en estas oraciones, si me pidieran reconocer al sujeto, ¿cómo lo haría? En la primera oración dice: ellos no permitirán un engaño. La pregunta es: ¿quién no permitirán o quiénes no permitirán un engaño? La respuesta es ellos. Esto es sujeto. Una vez que ya hemos reconocido al sujeto, automáticamente pasa todo el resto a ser predicado. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la segunda oración. Dice: las dos casas grandes fueron vendidas ayer. La pregunta es: ¿qué fueron vendidas ayer? La respuesta sería: las dos casas grandes. Esto es sujeto. ¿Qué se dice de las dos casas grandes que fueron vendidas ayer? Esto viene a ser predicado. Lo mismo en la tercera oración. Pueden entrar sin pagar los niños y adultos. La pregunta sería: ¿quiénes pueden entrar sin pagar? La respuesta: los niños y adultos serían lo que es sujeto. ¿Qué se dice de los niños y adultos? Que pueden entrar sin pagar. Muy bien, eso es predicado. Y en la cuarta oración dice: el árbitro fue pifiado por el público. La pregunta sería: ¿quién fue pifiado por el público? El árbitro. Esto es sujeto. ¿Qué se dice del árbitro? Que fue pifiado por el público. Automáticamente todo esto es predicado. Entonces, si te das cuenta, en estas oraciones hemos hecho
esa tarea o ese ejercicio que nos enseñan en la primaria. ¿Y cuál es? Descubrir dentro de estas oraciones o estos enunciados al sujeto y al predicado. Al sujeto lo descubrimos haciéndole la pregunta directa al verbo a través de estas tres palabras: quién, quiénes o qué, y todo lo que se diga de ese quién, quiénes o qué pasa a ser automáticamente el predicado. Entonces, el sujeto es de quien se habla en oración y el predicado es todo lo que se dice o todo lo que ejecuta el sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que hemos realizado en estas oraciones. Seguimos. A ver. Muy bien. Siguiente dice, recuerda, el predicado es todo lo que el sujeto realiza o ejecuta, no lo olvides. 5. Esa película se estrena el jueves. Y 6. Ha presentado su renuncia el jefe de la planta. Seguimos con la misma técnica. A ver, la pregunta sería directamente al verbo. Dice, esa película se estrena el jueves. ¿Qué se estrena el jueves? Esa película. ¿Qué vendría a ser esto? Sujeto. ¿Qué se dice de esa película? Que se estrena el jueves. Muy bien, predicado. Y la 6, ha presentado su renuncia el jefe de la planta. La pregunta sería, ¿quién ha presentado su renuncia? La respuesta, el jefe de la planta, sujeto. ¿Qué se dice sobre el jefe de la planta? Que ha presentado su renuncia. Esto es predicado. Recuerda también, el sujeto puede estar al inicio o al final de la oración, como también intermedio. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver. Dice, ubiquemos al sujeto y predicado en las siguientes oraciones. A ver, vamos a ver. 1. Los anaqueles de este supermercado están muy bien surtidos. La segunda oración, 2. 10 obreros de esta construcción levantaron esa enorme estructura. 3. El estudio a conciencia genera óptimas calificaciones. 4. Algunos de los invitados llegaron muy tarde a la reunión. Y 5. Mis padres llegarán del Cusco este fin de semana. ¿Qué es lo que nos pide una tarea de primaria? ¿Cuál es? Descubrir o indicar cuál es el sujeto o cuál es el predicado, o mejor dicho, y quién es el predicado dentro de la misma oración. La pregunta 1 o el enunciado 1, perdón, dice: los anaqueles de este supermercado están muy bien surtidos. La pregunta sería, ¿qué están muy bien surtidos? Y la respuesta es: los anaqueles de este supermercado. ¿Sí? Hasta aquí entonces, que vendría a ser sujeto. Y todo lo que se dice de los anaqueles de este supermercado viene a ser predicado. ¿Qué se dice de ellos? Que están muy bien surtidos. Muy bien. Siguiente oración. 10 obreros de esta construcción levantaron esa enorme estructura. La pregunta sería, ¿quiénes levantaron esa enorme estructura? La respuesta es 10 obreros de esa construcción. Muy bien. Esto es sujeto. Ahora, ¿qué se dice de esos 10 obreros de esa construcción que levantaron esa enorme estructura? Esto es predicado. Papayita, ¿verdad? La 3. El estudio a conciencia genera óptimas calificaciones. La pregunta sería, ¿qué genera óptimas calificaciones? El estudio a conciencia. Sujeto. ¿Qué se dice sobre el estudio a conciencia? Que genera óptimas calificaciones. Esto es predicado. Muy bien. En la 4, algunos de los invitados llegaron muy tarde a la reunión. La pregunta sería, ¿quiénes llegaron muy tarde a la reunión? Algunos de los invitados. Esto es sujeto. Muy bien. ¿Qué se dice sobre estos invitados que llegaron muy tarde a la reunión? Muy bien. Predicado.
Siguiente oración. Mis padres llegarán del Cusco este fin de semana. La pregunta sería, ¿quiénes llegarán del Cusco este fin de semana? Mis padres. Sujeto. ¿Qué se dice sobre mis padres que llegarán del Cusco este fin de semana? Predicado. Muy bien. Así como estas 5 oraciones que hemos descubierto al sujeto y al predicado, hemos hecho o seguido los mismos pasos de los ejercicios o de los enunciados anteriores. Es un ejercicio de primaria casi, ¿verdad? Ya estás en quinto, imagino que dominarás muy bien el descubrir sin equivocarte al sujeto y al predicado, o ubicar al sujeto y al predicado dentro de una oración. Recuerda que las preguntas para descubrir al sujeto es quién, quiénes o qué, más el verbo principal, y todo lo que se diga del sujeto pasa a ser automáticamente el predicado. Ok, continuamos. ¿Sí? Muy bien. A ver. Seguimos. Ejercicio número 6. ¿Qué me dice el ejercicio número 6? Pepe y María llegaron tarde a la reunión. Ejercicio número 7. Adela y Mónica trabajan mucho para ayudar a sus padres. El ejercicio número 8 dice, los hijos de mi vecino estudian en la universidad. El ejercicio número 9, Lima es una ciudad muy importante. Y el ejercicio número 10, los muchachos estaban contentos con el resultado. Muy bien. Vamos a trabajarlo para seguir desarrollando o descubriendo al sujeto y al predicado dentro de estas oraciones. La pregunta dice, ¿quiénes llegaron tarde a la reunión? A ver, vamos a ver. Pepe y María, sujeto. Ya sabemos que todo lo que se diga de Pepe y María, que son sujetos, es predicado. ¿Y cuáles llegaron tarde a la reunión? Muy bien. Siguiente. Adela y Mónica trabajan mucho para ayudar a sus padres. ¿Quiénes trabajan mucho para ayudar a sus padres? Adela y Mónica. Este es sujeto. Todo lo que reste es predicado. Muy bien. Correcto. Siguiente. Los hijos de mi vecino estudian en la universidad. ¿Quiénes estudian en la universidad? Los hijos de mi vecino. Muy bien. Sujeto. ¿Qué se dice sobre los hijos de mi vecino? Que ellos estudian en la universidad. Muy bien. Ejercicio número 9. Lima es una ciudad muy importante. ¿Qué es o quién es una ciudad muy importante? Lima. Esto es sujeto. Y todo lo que se dice de Lima es predicado. ¿Y qué se dice? Que es una ciudad muy importante. Y la 10. Los muchachos estaban contentos con el resultado. ¿Quiénes estaban contentos con el resultado? Los muchachos. Muy bien, sujeto. ¿Qué se dice de los muchachos? Que estaban contentos con el resultado. Esto es predicado. Muy bien. Ya hemos desarrollado el sujeto y el predicado de 10 oraciones. ¿Sí? Entonces, recuerda, el sujeto es de quien se habla en oración y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Es decir, la acción que realiza el sujeto. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros hemos descubierto, o mayormente hemos recordado, que es el sujeto y que es el predicado. En estas oraciones nosotros lo hemos podido observar. Y recuerda, el sujeto puede estar al inicio, puede estar intermedio o puede estar al final de una oración. Aquí en su mayoría está al inicio, pero también te hago recordar de que puede estar en cualquiera de esos 3 lugares, intermedio o final. ¿Qué es lo que vamos a estudiar luego? Que así como el sujeto, el predicado también tiene su estructura. ¿Sí? ¿Y cuáles serán? Ajá, eso nosotros lo vamos a descubrir más adelante. Pero sí te digo ya de antemano que al igual que el sujeto, el predicado también tiene un núcleo. Si el núcleo del sujeto es un sustantivo, ¿quién crees tú que puede ser el núcleo del predicado? ¿Cuál? El verbo, correcto, ¿no? Y el verbo, si nosotros sabemos, es la acción que realiza el sujeto. ¿Sí? Ok, entonces recuerda muy bien. Para poder descubrir al sujeto tenemos que hacer las 3 preguntas, o una de las 3 preguntas, no las 3, una de las 3 preguntas.
quién, quiénes o qué, más el verbo principal, ¿verdad? Y luego, una vez descubierto el sujeto, todo lo que se diga de él es el predicado, ¿sí? Muy bien. Ok, continuamos, a ver. Dice, acá hay una tarea para ti, ¿sí? Pero quiero que primero observes, me escuches, para luego tú hacer lo que yo te voy a pedir. Dice, completa el significado de las siguientes oraciones agregando palabras al verbo. Una tarea de primaria, ¿verdad? Dice, 1. El grupo de niños jugaba. Y 2. El billete de 10 soles se parecía. A ver, en el primero dice, el grupo de niños jugaba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta oración o este enunciado está incompleto y hay un verbo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Completar, agregarles palabras al verbo y así terminar dicha oración. A ver, dice, el grupo de niños jugaba. A ver, ¿cómo podemos completar esa oración? A ver, pensemos cabecita. Dice, el grupo de niños jugaba en el parque. A ver, vamos a ver si se entiende. El grupo de niños jugaba en el parque. Sí, muy bien. En el segundo dice, el billete de 10 soles se parecía. A ver, vamos a poner aquí. A ver, vamos a ver si se entiende. El billete de 10 soles se parecía al que perdí ayer. ¿Crees tú que puede ser? ¿O podemos cambiar la oración? A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Crees tú que se entiende esta oración o podemos cambiarla? A ver, dice, el billete de 10 soles se parecía al que perdí ayer. ¿Qué se parecía al que perdí ayer? El billete de 10 soles. ¿Se sobreentiende? No. Entonces vamos a cambiarlo. A ver, tú eres mucho más sabio, mucho más inteligente y a ver, vamos a colocar otro enunciado o complementar otra palabra para el verbo. Dice, el billete de 10 soles se parecía, a ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿a qué se parecía el billete de 10 soles? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Dice, el billete de 10 soles se parecía a otro billete de 10 soles. ¿Qué se parecía a otro billete de 10 soles? El billete de 10 soles. Puede ser, suena a un trabalengua, pero puede tener lógica también, ¿verdad? Muy bien, a ver, vamos a ver. La tercera oración, ¿qué es lo que nos dice? Esteban encontró. ¿Cómo podemos terminar este enunciado? A ver. ¿Qué dice? Esteban encontró una pelota en el campo. ¿Quién encontró una pelota en el campo? Esteban. Muy bien. Y la siguiente oración dice... La siguiente oración... Aquella cocina costó. A ver, agregamos una palabra a este verbo. Aquella cocina costó... Dice, más que la lavadora. ¿Qué costó más que la lavadora? Aquella cocina. Muy bien. Así como hemos agregado palabras a este verbo para completar el significado de estas oraciones, tú vas a hacer también con el resto. Esto es un ejemplo. ¿Sí? Yo lo voy a borrar y tú vas a agregar otras palabras
mucho mejor o que se entiendan mucho mejor todavía, ¿sí? O que se entiendan más aún. Entonces, así como este ejemplo, tú vas a hacerlo también. Yo lo borro para que tú pongas o expreses tus ideas, pero ya más o menos tienes la idea de qué es lo que te estoy pidiendo en esta actividad, ¿sí? Ok, ahora sí, dice, completa el siguiente significado de las siguientes oraciones, agregando palabras al verbo. 1. El grupo de niños jugaba, ya quiero ver tu idea. La segunda, el billete de 10 soles se parecía, también. Tercera oración, Esteban encontró, también. Cuarto, aquella cocina costó, también. Y así con las demás oraciones. A ver, seguimos. 5. La reunión estuvo, también. Tú vas a agregarle tus palabras. En la oración 6, los atletas peruanos llegaron, también. En la 7, la pelota de cuero cayó. En la 8, los cazadores llegaron. Ejercicio 9, las noticias de los diarios son. Y el ejercicio 10, el agua de los ríos riega. Muy bien. Entonces, estas 10 oraciones, así como hice el ejemplo de las 4 anteriores, tú vas a hacer también, pero con tus propias ideas, utilizando la lógica, dándole sentido y que dicho enunciado o dichas oraciones tengan coherencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, esa tarea es la que vas a hacer simple, pequeña, fácil, y es la que me vas a mostrar y enviar a mi correo. Una vez enviado esta tarea, la siguiente clase vamos a hablar ya directamente en la estructura del predicado, que se encuentra en la página 141 de tu libro. No vas a desarrollar todavía los ejercicios que están ahí. ¿Por qué? Porque eso lo desarrollamos terminando este tema. Simplemente vas a hacer las oraciones que te estoy dejando a continuación con tus ideas, agregando tus propias palabras. ¿Sí? Muy bien. Es todo cuanto pues hemos trabajado el día de hoy contigo, cuarto año secundaria. Un tema facilito, cortito, pero muy significativo. Es mayormente para recordar lo que ya tú tienes como conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál fue el tema? El predicado. Es decir, definición del predicado. ¿Cómo descubrir al predicado? Dentro de una oración. Sabemos que es el complemento del sujeto. La próxima clase hablaremos sobre su estructura. Ajá. Anda revisando qué o quién es el núcleo del verbo, cuál es su estructura, o sea, es decir, que aparte del núcleo, ¿qué más encontramos? Creo que por ahí, objeto directo, objeto indirecto y circunstanciales. Anda repasando, o sobre todo, pues, leyendo qué son esos elementos, ¿sí? Ok, gracias, que tengas buen día y nosotros nos encontramos una próxima, si Dios así lo quiere. Muy bien, a portarse bien.